Hola, hola mis coctelitos cognitivos, ¿cómo se encuentran en este rico miércoles? Su servidora aclimatándose. Cada día más rico este calor, o siento que ya es parte de nuestra rutina, ¿verdad? Creo que se va a quedar. Creo que se va a quedar y entonces es de alarmarnos. Pero bueno, eso no quita el privilegio, la felicidad que traigo hoy de tener a un semejante invitado. Nuestro queridísimo sociólogo Félix Herrera. ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, pues hola, muy buenas tardes y muchas gracias. Estoy bien, con calorcito, ¿no? Rico, disfrutando, aceptándolo. ¿No? Intentando. Sí. Bien. Félix, ¿me permites dar un poco de tu currículum? ¿Sí? Adelante. Claro. Bueno, eres licenciado en Mercadotecnia y Diseño Publicitario de la Universidad Estatal de Oriente. Licenciado en Psicología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tienes maestría en Tecnología e Innovación Educativa por el Instituto de Puebla y más maestría en Tecnología e Innovación Educativa por el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. ¿Qué más le falta a nuestro queridísimo ser humano, nuestro queridísimo sociólogo? No, pues mucho. La verdad es que... Tú vas por más. Sí, claro. Okay. Sí. Y justamente el día de hoy nos traes un tema desde tu área, desde la sociología. Así es. Ya escuchamos todo su currículum, él tiene mucho conocimiento, pero el día de hoy nos traes un tema muy interesante. ¿Cuál es el quehacer? Porque estábamos hablando la otra vez de toda la confusión que a veces tenemos como sociedad, ¿no? Totalmente. A ver, cuéntanos. Bien, pues yo creo que lo que hace un sociólogo es una definición muy complicada de decir. Okay. Tú ¿no? tienes aquí una hora para Perfecto, explicar. maravilloso. Bueno, lo que pasa que el sociólogo, como toda persona que estudia una carrera, tiene algo que su sociedad le aporta para que estudie y trate como de resolver ciertos problemas, ¿de acuerdo? Ah, ok. Entonces, el sociólogo, definitivamente estudiamos la sociedad. Yo creo que los sociólogos hacemos sociología, Ok. ¿no? Y eso explica todo y al mismo tiempo no explica nada. Okay. ¿No? Bien, ¿por qué? Porque la sociología es una ciencia relativamente nueva con respecto a otras ciencias, ¿no? Y se jacta de que la sociología es la madre de las ciencias sociales. No lo sé, depende de cada quien del punto de vista. Como lo quieramos ver. Por supuesto. Okay. Y tiene que ver porque la sociología como tal empezó a surgir después de la Revolución Francesa. Ah, ok. ¿No? Junto con la Revolución Industrial. Ah, Entonces, es un fenómeno muy complicado y muy maravilloso para mí, sí. Puesto que antes quien decía cómo tenía que regirse la sociedad era los clérigos, la iglesia, la teología, por así decirlo. Entonces, cuando existían los reyes, Luis XVI, ¿no? y su esposa, que les cortaron la cabeza, nunca había pasado en la humanidad eso. ¿No? Entonces, además se habían revelado. Claro, o sea, cuando por medio de la teología decían, Dios trajo el orden social por medio de que hay un rey y el rey dictamina las leyes y determina a su claro, lo que hay que hacer. Entonces, todo mundo se tenía que adaptar, ¿no? Incluso a las clases sociales que había en ese tiempo. Pero cuando empieza a ver la Revolución Francesa y empieza el caos social, entonces el orden de las cosas empezó a cambiar y empezaron a surgir necesidades por entender cuál es el nuevo mundo al que estamos accediendo, ¿no? Okay. Entonces, en este sentido, es muy bonita la sociología. Quien le puso nombre a la sociología fue Auguste Comte. Es un francés, un filósofo francés, que es el padre del positivismo, ¿no? Entonces, lo que él decía es que la sociología, los sociólogos, que en ese momento le llamaba física social, y después le llamó sociología, él decía que lo que tenía que hacer la sociología era que ser como una especie de padrecito, en donde tenías que llegar y decir, vamos a hacer esto, y tú esto, ¿no? Y a ordenar, ¿no? Y entonces la sociología empezó a tener una tendencia positivista a voy a ordenar la sociedad que está desordenada, ¿no? Y entonces viene todo una nueva perspectiva de cómo funciona el mundo, sí. ¿no? Más adelante, esta historia es muy bonita porque a pesar de que Augusto Comte era el padre del positivismo, el que empezó a decir cómo se tenía que hacer sociología y trae sus tratados, solamente es el padrino, ¿no? En realidad,
Creo que lo importante es que dio el nombre. Ok, ¿no? Eso es lo más importante. Por supuesto. De ahí yo creo que el problema del sociólogo lo empezó a tomar como de manera más consciente Émile Durkheim. Émile Durkheim fue el primer sociólogo ya considerado sociólogo en Francia. Y vaya, la verdad es que le ayudó mucho a decir que es un método sociológico. Empezó esta postura positivista, ¿no? Y entonces con el positivismo empezó a haber teorías como el estructural funcionalismo en la sociología, ¿no? Y Augusto Comte lo que hizo fue agarrar la moral como este orden social, ¿no? Y empezarlo a estudiar este orden a partir de ese concepto que es la moral, ¿no? Y entonces viene todo yo creo que uno de sus conceptos más interesantes es la anomia, que significa sin reglas. O sea, entonces todo lo que está fuera de la regla está mal y todo lo que está dentro está bien. Y entonces puedo pasar mucho tiempo en eso. Tú tómate el tiempo para que vayamos entendiendo desde dónde también nosotros nos vamos construyendo y por qué también tenemos esta magia o esta necesidad de romper las reglas o cuestionar las reglas. Exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Y bueno, tiene que ver, espero ir como resolviendo qué hace un sociólogo. El sociólogo lo que hace cosas y no hace cosas. Una de las cosas que no hace es que pueda o sea, el objetivo de un sociólogo es tener esta integridad científica. Para el beneficio de una sociedad. Totalmente. Ok. ¿No? Porque no puedes ayudar a la sociedad si tú no tienes esta integridad científica. Ok. Y entonces, ¿qué es eso? Bueno, lo que no te ayuda a ser íntegro con la cientificidad es los prejuicios y las prenociones. ¿Ok? Entonces, los prejuicios serían, si nos puedes dar algo. Todas las concepciones que tenemos del día a día. Ajá. Todo lo que pensamos. ¿Y las concepciones? Todas estas concepciones es de donde las adquirimos en las instituciones. Por ejemplo, lo que nos aprendemos en la familia, lo que aprendemos en la escuela y lo que aprendemos en las religiones y en todas las instituciones que nos van armando una ideología y una postura crítica. Gracias. ¿Okay? Sí, para que nos quede más. Totalmente. Claro, ¿no? Entonces, yo creo que el primer problema como sociólogo es, bueno, voy a estudiar sociología, ¿no? Y entonces, pero antes de ser sociólogo, yo crecí en la sociedad donde crecí, ¿no? Una sociedad, por ejemplo, no es la nuestra, ¿no? Que es una sociedad mexicana, específicamente poblana, ¿no? Y que es católica, normalmente es católica apostólica romana. Entonces hay muchas concepciones acerca del bien y el mal, y es por eso que se estudia la moral en un primer punto, ¿no? Para decir oye, ¿dónde estoy parado? ¿No? Pero al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, hoy que estamos en redes sociales, pienso, todos tenemos opinión, pero no todas las opiniones tienen un buen punto de vista. Sí, o son válidas, o claro. No saben cuánto daño pueden influenciar. Por supuesto. En el otro, o en la sociedad misma. Exactamente, y eso tiene que ver porque a los sociólogos nos pasa todo el tiempo. Tenemos una preconcepción de los fenómenos que ocurren en alrededor, pero la verdad es que si no lo llevamos al cientificismo, con metodología, con ontología y con epistemología, nunca vamos a hacer sociología aunque seamos sociólogos. Y entonces, o sea, ¿tiene que ser como la psicología un método comprobable? No solo un método comprobable, incluso tiene que ver con que como los sociólogos somos humanos. Y no nos podemos salir de la sociedad nunca. O sea, siempre estás en la sociedad todo el tiempo. ¿No? Entonces, ya sé que tú funcionas en la sociedad afuera, pero la verdad es que la sociedad también está en la cabeza. Sí. ¿No? Por todo esto que estamos estructurados. Entonces, tenemos lo difícil de como integridad científica es que tratamos de ser objetivos con herramientas que no son objetivas en un primer instante. Entonces, parte del método sociológico positivista es empezarte a quitar lo más que puedas las preconcepciones y los prejuicios y todas las ideas y todos los pensamientos y todos los sentimientos que traes para que algún día, en algún momento, logres esa objetividad científica, que es pero no solo cualquier científica, una ciencia social. Wow.
¿ok? Sí, ok, te estoy agarrando el hilo, ojalá y todos los que nos están viendo estén agarrando el hilo, porque es algo bien interesante, ¿no? O sea, nos movemos con la sociedad es la que nos acoge, y de ahí cómo le enfrentas a la misma, ¿no? Claro. ¿Cómo es que una persona, bueno, dicen, somos seres sociales, eso me queda más que claro. Totalmente. Más en mi área, donde estoy, y claro. más que, claro, ahorita que me estás diciendo, yo pertenezco a la sociedad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto callo a la sociedad también? Cuando llega a afectarme, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Bueno, como sociólogo, yo creo que lo difícil es que nunca te puedes salir de ella, ¿no? Tal vez, voy a hacer como salirme un poco de la sociología, tal vez si te dedicas de manera un poco como a lo espiritual, ¿no? O algo así, pero aún así siempre vuelves a la sociedad de alguna manera, ¿no? Bueno, he visto, es que hay comunidades religiosas que al final se rigen bajo la sociedad. Claro. O sea, se rigen bajo las normas de un gobierno, se rigen bajo las normas moralistas, se rigen bajo todo eso. Entonces, claro. Digo, siempre estás. Sí, por ahí creo que me encanta, hay una novela de Germán Hesse, Siddhartha, ¿no? Ojalá la puedan leer, muy buena, sí. ¿No? Y precisamente trata de que, aunque, o sea, de esta como crítica a Buda, ¿no? De cuando te vas a la montaña y encuentras la iluminación, pero al final encuentras al gran sol, y como el gran sol nos ilumina a todos, entonces el iluminado regresa a la sociedad y los quiere iluminar, y otra vez vuelve a estar en la sociedad. O sea, nunca te vas realmente. Ya. ¿No? Sí. Yo creo que hasta que mueras. Sí, porque también esta sociedad, a pesar de que muchas veces va a actuar como no nos guste, no nos va a favorecer, o ciertas conductas no sean muy agradables, también es la que nos acoge, ¿no? Claro. De alguna forma, el pertenecer te da también una identidad. Totalmente. Entonces, al tener una identidad tienes una valorización. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí, pues también, ¿qué punto es funcional? ¿Qué punto ya no es funcional? Dime. Bueno, yo creo ¿Hasta dónde encuentro un equilibrio? Yo creo que como sociólogo, no creo tener esa capacidad, ¿no? De decidir hasta qué punto un ser humano suele ser social o no, puesto que tiene que ver con la objetividad. Puesto que nosotros como sociólogos, el objeto de estudio no son como tal las personas. O sea, no podemos decir si una persona es funcional o no, en el sentido de que si lo decimos, estamos bajo una estructura teórica y epistemológica, metodológica y ontológica, y sería una postura de las tantas que hay. Lo que te estoy entendiendo, algo que me está llamando mucho la atención, a mí me gusta mucho la Gestalt. Bien. ¿Has escuchado de ella? Un poco, sí, un poco. Entonces, ella se enfoca mucho en la figura fondo. O sea, tiene que haber una figura para que exista un fondo, ¿no? O viceversa, tiene que haber un fondo que sobresalga la figura, o sea, que sobresalte la figura. Okay. A esto voy. Dice precisamente que todo depende de cómo se mire. Bien. ¿No? Eso es lo que te estoy entendiendo. Todo depende de cómo yo lo mire. Tiene que existir la noche y el día, tiene que existir, vamos a ponerlo así, ¿no? Comentarios negativos decíamos hace un momento, ¿no? Bien. De alguna forma, para que yo me sienta complacida o me sienta lastimada o renuente. Entonces, todo eso. Entonces, lo que entiendo, no puedes, la sociología no puede decir, esto sí es funcional, esto sí sirve en la sociedad, esto no sirve. Yo creo que lo puedes decir, puede ser tal vez una de tus conclusiones al momento que estudias algún fenómeno determinado. Sin embargo, siempre, o sea, yo creo que eso es precisamente lo difícil de hacer sociología como sociólogo, que cuando tú das un punto de vista, y vuelvo a lo mismo, es muy difícil quitarte la postura, por ejemplo, de lo que yo concibo, lo que me enseñaron en mi familia, de lo que trato de sanar tal vez, ¿no? De lo que trato de salir, que eso sí es válido, pero cuando haces sociología es como si te entregaras a la objetividad lo mejor posible, y entonces te tienes que quitar todo eso de esta persona es funcional, esta es disfuncional, esta está sanando, no sé, como lo dicen en la biodescodificación, ¿no? Sanar como el árbol genealógico, cosas así, lo cual sí es válido, pero como los sociólogos, no, porque nuestro objeto de estudio en realidad son las relaciones sociales, ¿no? Entonces se vuelve complejo. Sí, por eso te digo, tras la figura fondo de la Gestalt, diría que no habría figura, no habría fondo si no existe la figura. Claro. O sea, si nos vamos a lo que se nos ha cuestionado de bueno y malo, como comentabas, no sabríamos diferenciar si no existiera una o la otra. Exactamente, sí, me parece que sí. Ahora, lo que hace un sociólogo es
ponerse distintos lentes para observar la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que es lo más complicado de hacer sociología, puesto que, por ejemplo, todo el tiempo yo sé que voy a tener ciertos prejuicios y prenociones con respecto a cierto fenómeno social por X o Y razón, ¿no? Por ejemplo, hablemos del feminismo, ¿no? El fenómeno del feminismo, o el fenómeno de las masculinidades, o el fenómeno ambiental, por ejemplo. Comentando, claro, ¿no? ¿no? Y tú me dices, es una forma, es la nueva, me habías comentado que era la nueva, ¿qué? Es una forma que se va a quedar, ¿no? O sea, nos vamos adaptando, porque precisamente son las consecuencias de una sociedad. Totalmente, ¿no? Porque como te comentaba hace rato, antes de que iniciáramos, sí. O sea, estamos en la época del antropoceno, ¿no? Y en sociología es muy estudiado, en sociología ambiental, eso de que el antropoceno es la primera era geológica en donde el humano, con su fuerza de trabajo y su fuerza para convertir sus energías humanas, para convertir la naturaleza a nuestro beneficio, pues hemos alcanzado por toda esta racionalidad ambiental, en la forma en que vivimos, la forma en que vestimos, la forma en que consumimos y mandamos mercancías y hacemos y todo eso, hemos manejado el medio ambiente a unas formas que nos han llevado a esto. Y esa es nuestra era geológica antropoceno. La cruz que sí vamos a exactamente. Cargar. Así es. ¡Sas! ¡Qué fuerte! Sí. Y entonces así nos vamos arrastrando, así vamos generando. Bueno, es que todo en la naturaleza tiene una consecuencia, ¿no? Y yo creo que, como te comentaba al principio, cuando el hombre, después de la Revolución Francesa, empezamos a tener los humanos la capacidad de poder manejar el ambiente a nuestro beneficio, a nuestra zona de confort, a, ya sabes, vivir como vivimos, en casas, tener coches, ocupar fósiles, energías fósiles, ¿no? Y empezamos a generar todo esto, ¿no? A generar ciertos fetichismos de la mercancía. Entonces, todas esas formas de vivir tienen una consecuencia, y la consecuencia, pues, es inevitable. Por ejemplo, en sociología, algo que no pasa con otras ciencias es que no podemos hacer como en un laboratorio un experimento social. Sí, eso no existe. Ustedes no se lo permiten, como nosotros que ponemos no es ético, exactamente. No es ético. No es ético para nosotros, porque en sí la sociedad ya es un gran experimento, ¿no? Hecho como a volar, claro, ¿no? Eso, cada fenómeno que pasa todo el momento, todo el tiempo, y que como sociólogos observamos. Ustedes no se interponen. No, es como que, yo, bueno, en nuestra área de la psicología nos interponemos ante la conducta del humano. Okay. Y si el humano requiere un mejoramiento que él así lo desee, claro. Entramos nosotros. Claro. ¿No? En sociología sí es muy estudiado eso. En el conductismo, ¿no? Ustedes le llaman conductismo lo que hay, como Pavlov y todo eso que empezaron a hacer. Sí, claro. Y nosotros lo vemos como las etapas que va pasando la sociedad, ¿no? Y que precisamente atrás hay epistemología, ¿no? Ahora, yo sí quiero apuntar, porque tal vez están enredando mucho, mucha información. Espero no, ¿no? Yo creo que una de las cosas como que hacemos como sociólogos es estudiar epistemología, ¿no? El origen de las cosas. Sí, por supuesto, porque la epistemología es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento de cómo se estudian los fenómenos, sí. ¿No? Y entonces, en sociología hay muchas posturas, pero básicamente hay 3, ¿no? Y las voy a platicar rápido porque son importantes. Claro. Cada una de estas posturas es como un lente que te vas a poner. Cuando los filósofos se preguntan acerca de la realidad, ellos sí se preguntan de que si la realidad está dada o cómo te construyes la realidad. Cuando eres sociólogo y se supone que ya tienes un poco de filosofía atrás, ¿no? Tú das por hecho que la realidad ya está dada, ¿no? Y que la puede ser observada a través de fenómenos. Pero estos fenómenos requieren ciertas posturas, y esa es lo que la epistemología nos está ayudando como sociólogos todo el tiempo, a que determinemos si son estas 3. La primera es la postura empírico-analítica, donde te hablaba sobre Emil Durkheim y muchos otros, ¿no? Estudiosos de las ciencias sociales. Y básicamente aquí entra todo el estructural funcionalismo y todas esas teorías de orden y progreso. O sea, casi siempre yo creo que la sociedad es más positivista,
¿no? Lo ves, por ejemplo, porque ahorita estamos en elecciones, ¿no? Que van a venir sí, próximo. Y entonces si ves, vas y ves a un candidato que dice tal partido tiene tal porcentaje, y porcentaje y estadística, y salió, puras estadísticas y puros números. Ese es el positivismo. Como quieres comprobarlo todo como un método científico, como lo harían los biólogos, los físicos, los químicos, donde el método es muy importante, lo tienes que comprobar, ¿no? La sociología, la primera fase que tuvo fue agarrar estos métodos científicos de ciencias sociales, ciencias duras, y entonces se empezó a hacérselos a las ciencias sociales. Ahora, ¿qué difiere? Es que, por ejemplo, como tú decías, tú eres psicóloga, yo soy sociólogo. En sociología, cuando se estudia, por ejemplo, nosotros somos seres biopsicosociales, ¿va? Biopsicosociológicos, algunos lo llaman. O sea, no podemos, como somos seres complejos, y la complejidad es eso, que tenemos una biología, tenemos una psicología, depende del medio donde estuvimos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y lo social también es demasiado importante. Entonces, estas tres cosas, cuando se estudian, es muy complicado. No es lo mismo que estudiar, por ejemplo, un elemento químico, ¿no? Que lo puedes aislar. O la gravedad, por ejemplo, en China funciona igual la gravedad que aquí en México, pero la sociedad no funciona igual. Entonces necesita métodos específicos. Entonces, cuando se empiezan a preguntar sobre esto, viene la segunda postura epistemológica, que sería la fenomenológica hermenéutica lingüística. Y aquí yo creo que el clásico más leído es Max Weber, ¿no? Él empezó a preguntarse, era un abogado que hacía filosofía y era abogado, y empezó a preguntarse acerca de las cosas sociales. Él fue en los tiempos de Marx, más o menos, ¿no? Él estudió mucho Marx, y empezó a preguntarse por qué la gente hace lo que hace, y empezó a preguntarse sobre el sentido de la acción social, o sea, ser comprensivo, ¿no? Cuando hablamos de la primera parte de postura epistemológica, como lo es el positivismo, siempre estamos, las estadísticas nos dan números y nos ayudan a entender ciertos fenómenos, pero nunca va a poder comprender a los humanos, puesto que no somos números, ¿no? Entonces los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos, los métodos mixtos, claro, debes siempre ver con tu método qué te está arrojando, ¿no? Entonces, cuando estudias el fenómeno, no te preguntas como soy marxista y todo es lucha de clases. Tal vez si eres marxista sí se vale, pero si eres un sociólogo, te tienes que quitar incluso tus teorías favoritas, y te las tienes que quitar porque aunque más te gusten, es posible que la realidad no alcance para estudiar con esa teoría, y necesitas meterte a otra. ¿Y en la religión qué te quitas? O sea, supongo que en tu constructo familiar tienen una religión, supongo. Bueno, si no... Pero tú cuando entras a la sociología, ¿qué te quitaste? ¿Te quitaste también tu religión? ¿Te quitaste todo? Yo creo... Fíjate, yo tengo... Eso ya es muy personal. Claro, perdón, es que no te preocupes, no, la verdad es que me encanta la pregunta. Me salió mi lado psicólogo. Perfecto, ¿no? Yo vengo de padres que son maestros de escuela secundaria y todo eso, ¿no? Okay. Entonces mi madre es química. Entonces mi mamá estudió en la UAP cuando ella estaba mucho el marxismo en los 70s, en la UAP, cuando todavía era marxista la UAP, era de las únicas 3 universidades a nivel nacional que estudiaban marxismo. Entonces recuerdo muy bien que me decía, cuando entré, me decía así de: Félix, yo cuando estudié química tenía un maestro ruso, y entonces ese maestro ruso nos hacía leer materialismo histórico dialéctico, que es el método marxista, ¿va? De la economía política. Entonces me acuerdo que me decía: no dejes de creer en Dios porque me fue muy mal. Entonces cuando yo llego a sociología, encuentro que precisamente yo creo que muchos sociólogos tienen la tendencia a ser marxistas por la lucha de clases, porque normalmente los sociólogos, la mayoría son de izquierda, la mayoría abogamos por los marginados, por los segregados sociales, ¿no? La mayoría estudiamos porque venimos de una realidad en sociedades muy caóticas, ¿no? Donde hay mucha desigualdad. Entonces la mayoría nos quedamos con el concepto de Marx de la religión es el opio del pueblo. Y no es cierto. A mí me encanta estudiar Weber cuando lo empecé a leer, y cuando empecé a estudiar, por ejemplo, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? En este libro maravilloso. Weber
se pregunta que cuando se pregunta por qué la gente hace lo que hace, por el sentido de la acción social, empieza a crear sus tipos ideales y definitivamente dice que la religión sí es importante, ¿no? Porque, puesto que el capitalismo no salió con los católicos, salió con los protestantes, ¿no? Y entonces una de sus tesis principales de Weber era pensar que si tú te quitas a la religión, nunca vas a poder comprender la acción humana en sí, en su totalidad, Ajá. ¿no? Y que las religiones, como lo sabemos, tienen dogmas, tienen formas de vida, y sí son muy importantes. Por ejemplo, hoy yo sigo a varios geopolíticos que estudian todos estos fenómenos que están saliendo actualmente, y por supuesto que es importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de un político, no voy a decir nombres, pero por hablamos de un político, pues resulta ser que es evangelista, ¿no? Otro es protestante, ¿no? Otro es WASP, ¿no? Que es blanco de los Américas protestantes, entonces que venían del Ku Klux Klan. Entonces sí es importante observar todo de un ser humano, porque te determina para dónde vas, tu ideología, tu acción, qué vas a guardar, tus valores, campo, ¿no? La amplitud del conocimiento. Y eso es parte de la sociología comprensiva y la segunda postura, que puedas observar más allá de las estructuras y que puedas decir, claro, por eso esa persona, ¿no? Tiende a decir, bueno, yo voy a ser ecologista, ¿no? Y de que dices, ¿pero por qué? Pues porque en su familia existen todos estos valores intrínsecos y que está por su familia, por su religión y por el forma de gobierno en las que ha estado interpretado. Ok, por lo que entiendo no va a haber ningún punto, vamos a ponerlo así, ni favorable ni negativo. Ustedes están viendo el panorama como si estuvieran en el cine viendo la función de la película. Exactamente. Ok, habías comentado algo que me llamó la atención, del feminismo, de las nuevas masculinidades, habías comentado. Desde ese punto ustedes solamente son espectadores, o sea, esto me va a traer un resultado y quiero ver qué resultado va a traer. Existe otras posturas. Mira, qué bueno que me preguntas eso. Antes que contestarte eso, te contestaré con que cuando entras a la postura tercera, que es la dialéctico-crítica hermenéutica, donde entran todos estos métodos de la economía, ¿no? De la economía política, con Marx, ¿no? Marx es el papá de todo eso. Okay. Entonces, posteriormente a él, empezaron a haber otros sociólogos, como más sociólogos, mejores sociólogos. Yo creo, y ojalá no me dejen desmentir los que estudian sociología y los que ya se dedican a eso, es que uno de mis favoritos es Pierre Bourdieu, y me parece que él le sabe muy bien a la epistemología y sabe cómo resolver esas cuestiones de dónde estar parado con respecto al método, ¿no? Y entonces creo que él es de los sociólogos que tiene una frase extraordinaria que dice que la sociología es un deporte de combate, ¿no? Okay. Y entonces él, como ya había estudiado un poco de etnología, un poco de antropología y resultó siendo al final de su vida sociólogo y todo eso, él hace mucha crítica con respecto a toda la estructura que estudió Marx, la estructura burguesa. A él Bourdieu le llama la doxa burguesa, y tiene bastantes libros, es un autor muy prolífero, y en sus libros de entre tantas cosas que dice, es que básicamente toda nuestra estructura, o sea, todo lo que le encontramos sentido de gusto está estructurado por la burguesía, o sea, en la forma en que nos vestimos, ¿no? En la forma en que comemos, en la forma en que nos sentamos, en la forma en que trabajamos, en la forma hasta que vamos a realizar nuestras necesidades básicas. Claro. O sea, hay una estructura enorme que ya está planeada y que está reproducida en todas nuestras acciones, ¿no? Que a veces, y Bourdieu lo ocupa mucho entre que los humanos, bueno, los seres, los agentes, por así decirlo, porque cada teoría tiene su nombre, ¿no? Para estudiar. ¿No? Para Bourdieu somos los agentes de cambio, okay. Pero cuando apenas vamos a ser agentes y estamos como legos, o sea, como aprendices y que estamos estructurados, definitivamente lo consciente, el inconsciente y lo no consciente siempre van a ir de la mano, y a veces lo no consciente es lo más grande. Por ejemplo, tú eres psicóloga y sabes que tenemos cosas inconscientes, ¿correcto? Sí. Pero ¿qué es lo no consciente? Bueno, lo no consciente es cuando te despiertas
y ves el techo de tu casa, Ajá. ¿no? Y te levantas y vas a un baño que está estructurado y sales a la calle y las calles tienen un orden, Sí. y las señaléticas y los camiones, o si te vas en coche, o si te vas en moto, o si te vas en bici, y todo eso, todo ese gran orden, ese está en un orden no consciente, que tal vez no sabemos hasta que lo empiezas a hacer consciente, pero que es muy grande, esas estructuras estructurantes. Y va por ahí. Ay, Dios, mi cabeza va a ser un beso para Jaime de Jesús que nos está viendo. María Toro, un beso hermosa. También a Viridiana, que nos estabas viendo también, o nos está viendo. Un beso a todas. Pues sí, está como muy interesante. A mí me hace así como, precisamente porque siempre estamos en constante cambio. Totalmente. La sociedad siempre está en constante cambio. El mismo individuo está en constante cambio. Apoyamos muchas veces las conductas, como dices, las conductas que pensamos que son únicas, pero son repeticiones de otras generaciones, o simplemente, ¿qué puedo decir? Simplemente también puede ser desde el instinto, ¿no? Claro. Pero hay algo bien curioso aquí. La otra vez yo le decía a un científico, y le dije, nosotros sabemos quiénes somos precisamente por las familias que nos acogen, ¿no? Bueno, Okay. estos cuidadores que nos acogen, y como dices, ¿no? Nos van criando y nos vamos desenvolviendo bajo la burguesía, que es lo que nos tratan de entender, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, yo sé que no estudian a los animalitos, pero ahí voy con mi ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que una tortuga, que no se le dice que es una tortuga porque ella no tuvo constructo, ni por ningún cuidador, ni por la madre, ni por su padre, ¿no? O sea, prácticamente nace y se avienta en la vida. O sea, en su biología viene precisamente esa genética de llegar al mar. Ella no sabe que es una tortuga, y es su deseo llegar al mar, ¿ok? Y le impulsa a ese deseo. Ok. ¿En qué deseo, en qué fuente de nosotros biológico requerimos todo esto? O sea, sin que nos digan, eres un humano, yo lo voy a repetir, Ok. o no. Yo creo que tendríamos que ocupar una postura al respecto, ¿no? Yo si me preguntaras, y como sociólogo te contestaría, que estudiáramos un poco de fenomenología, ¿no? Porque yo creo que hay muchos fenomenólogos, por ejemplo, desde la filosofía, está Husserl, ¿no? Que es como de los básicos, está Martin Heidegger con Ser y Tiempo, que es una maravilla, ¿no? Muy criticado porque estuvo en la Segunda Guerra Mundial y se fue con los nazis, ¿no? Pero aún así, este libro de Ser y Tiempo no le resta puntos a su magnífico estudio sobre el ser. Yo creo que el ser humano es un ser complejo, Sí. ¿no? Y que creo que es válido que no sepamos quiénes somos, ¿no? Pues puesto que la sociedad nos da cierto orden, cierta estructura. Como dices tú, Por supuesto. nos da las calles, nos Claro, han dicho. claro. Ajá. Y creo que el humano siempre estamos luchando por ver qué tan adaptativos somos a nuestra sociedad o queremos salir acerca de ella. Y qué tanto nos da nuestra sociedad la libertad de poder encontrarnos y elegir quiénes somos. Y creo que los filósofos, los psicólogos, los tanatólogos, ¿no? Creo que puedan ayudarnos a eso, porque la sociología no se cierra a nada, puesto que siempre estamos preguntando. Yo he leído un poco a Viktor Frankl, ¿no? Sobre el sentido de vida y cosas así. Y me parece muy maravilloso pensar eso y encontrar desde la fenomenología, por ejemplo, con Alfred Schutz, para empezar, ¿qué te hace humano, no? Es esa parte, ¿no? O sea, Sí. la tortuga, ¿quién la hace tortuga? O sea, nosotros Sí. le ponemos un nombre, Claro, pero ella sabe que su objetivo es llegar al mar, o sea, claro. nadie le dijo, porque como te comento, no hay un constructo, no hay un constructo por ningún lado, ¿no? Ni por madre ni por padre, literal ella nace, o sea, no es lo mismo que las gallinas con sus pollos. Estoy de acuerdo. Ajá, entonces los pollitos van siguiendo a la gallina, Estoy de pero es esto, ¿qué es lo que a nosotros nos orienta a que somos humanos, ¿no? Sí. Es Bueno, una yo parte. creo que es una pregunta dificilísima de contestar, ¿no? No creo contestártela muy bien. Lo que te puedo dar es mi postura acerca de qué es lo que nos hace humanos. Bueno, yo creo que los sociólogos sí tendemos a ser muy humanistas, ¿no? Porque pues somos humanos y vemos al otro. O sea, yo creo que los sociólogos tenemos esta empatía de poder ayudar a otros. Pero que al mismo tiempo, no, vaya, mira, por ejemplo, el no ser sociólogo implica que, por ejemplo, nosotros no somos psicólogos sociales. Sí, No. sí, eso que quede bien claro, Sí. ¿eh? Los Yo lo sociólogos no somos trabajadores sociales, Ajá. tampoco, ¿no?
Y entonces, tampoco somos estadistas nada más, ¿no? Puesto que solo es una herramienta de tantas. Entonces, lo que sí somos es que siempre nos estamos preguntando cómo el hombre se rige a partir de la sociedad en la que estás y qué tanto la sociedad, tú tienes influencia en la sociedad o la sociedad en ti. Creo que lo que nos va haciendo humanos es que estamos con otros que parecen igual a nosotros, y creo que la fenomenología de Alfred Schutz trata de decir eso. Existen ciertas reglas fenomenológicas para que tú puedas acceder a la realidad social, ¿no? Porque la realidad está dada, pero la realidad la puedes observar desde diferentes puntos de vista. Tú, por ejemplo, como psicólogo observas la realidad desde cómo la psique está configurada y cuáles son las enfermedades mentales y si existen cosas buenas y malas, me imagino algo así, ¿no? Los sociólogos solo podemos observarnos a través de otros. Y es que como somos seres sociales, lo que haga uno y lo que haga otro, o sea, tiene una acción que repercute en los demás. Y yo creo que eso es algo que la sociología ayuda mucho a entender, ya sea que lo veas como otredad, el otro que no soy yo, pero o verlo de una manera más humanista como la alteridad. Y la alteridad es esta como postura que viene de la filosofía, en donde el otro alter ego, el otro yo, que no soy yo, pero que está aquí conmigo, ¿no? Y creo que, la verdad es que creo que esa postura fenomenológica de empezar a decir estoy en una realidad donde todos sentimos cosas, estoy en una realidad donde todos estamos estructurados bajo ciertas condiciones, de que todos nos manejamos bajo estas condiciones y que al mismo tiempo existen cosas que podemos tocar, ver y sentir, y que aunque la percepción cambie, las cosas ahí están y nos pueden ayudar a entender al otro por medio de los objetos de estudio, ¿no? Y aquí entraría mucho esta parte de la sociología del conocimiento, es decir, ¿cómo estudias a los objetos? O sea, ¿cómo el objeto, tú construyes a tu objeto? Y que es parte de la metodología de un sociólogo. ¿Cómo construyes a tu objeto de estudio? ¿No? Y tu objeto de estudio es las relaciones sociales. Sí. Pero ¿cómo lo construyes? O sea, ¿cómo le vas quitando estos prejuicios y vas teniendo como una serie de información que tienes que ir como herramientas como curtiendo y como perfeccionándolas, ¿no? Y esas, o sea, mira, por ejemplo, mientras un médico tiene herramientas como su estetoscopio y todo eso, ¿no? Su bisturí para abrir, ¿qué tenemos los sociólogos? Conceptos. Y nuestras únicas herramientas para acceder a la realidad social o a la sociedad son los conceptos, ¿no? Entonces, cada concepto, dice Pierre Bourdieu, lo tienes que tratar, ¿no? Como si estuvieras como en su libro El oficio del sociólogo, lo tienes que estar perfeccionando y puliendo, porque cuando lo tengas bien pulido, entonces puedes aportar este análisis sociológico a la sociedad y decir que es sociológico, ¿no? O si no, ya no va a ser sociológico, aunque seamos sociólogos. Claro. Pues está muy interesante el tema, ahora mi cabeza no se forma. No, es que sí, algo que sí te apoyo mucho, lo apoyo, Lee, es que somos seres muy complejos. Claro. Y estamos en un constante cambio y en un constante descubrimiento tras ese cambio, ¿no? Siempre estamos dejando de ser para ser algo diferente o alguien nuevo. Entonces, es esa parte muy interesante que cuando ustedes como sociólogos se detienen, no se pueden detener, ¿no? No. Y tampoco en lo que te detienes, bueno, lo voy a Claro. hacer así como mi fantasía, ¿no? En lo que usted se detiene, o sea, si es que llegara a detenerse, se le pasa otro dato. O sea, literal, la evolución humana es como exquisita también. Sí. Pero también es muy compleja. Sí, la sociedad tiene una parte que es muy estática, Sí. ¿no? Como la constitución. Ajá, y todas, así que como que ciertas partes, ¿no? Pero tiene una parte dinámica y es que todo está cambiando todo el tiempo, ¿no? Sí. Como diría estas leyes de la termodinámica, ¿no? Sí. Que pueden comprobar que lo único que no cambia es que todo está cambiando, ¿no? Exacto, lo único que puedo comprobar es que todo está cambiando. Exactamente. Uno mismo, las moléculas, todas las células. Entonces, desde ahí
dices, wow, nos hace boom mi cabecita, nos Bien, haría boom muy si nos bien. metemos ahí, ¿no? Un beso Perfecto. enorme a Reni Peralta, un beso enorme Hola, también a mucho gusto. mi queridísimo Alejandro Saludos. González Torres, dice, saludo, muy buen invitado e interesante programa, sí, la verdad. Muchas sí. gracias. Aquí Gracias. Cóctel Cognitivo se raya Gracias. siempre. María Torre dice, muy interesante tema, dice, gracias por compartir de su conocimiento a ambos. Ay, gracias. No, Muchas gracias. A ustedes también porque nos Saludos, están muchas viendo. gracias. Iván Fernando, también un beso que nos estás viendo. Entonces, muy interesante el área donde usted se desenvuelve, sociólogo. El sociólogo. El sociólogo, y como dice, que no se confunda con un psicólogo social, que no se confunda con un trabajador social, porque realmente desde donde ustedes observan, es un parámetro neutral, según me queda eso Eso claro. es lo ideal, Eso es lo ideal, Sí, es pero nuestro sí ideal. hay sociólogos que se inclinan como por supuesto. como por ejemplo, vamos a ponerlo, ahorita que dijo Sí. de las elecciones, ¿no? Ujú. Hay unos que, bueno, he escuchado que supuestamente México es, bueno, no supuestamente, hay ciertas consecuencias de que México pues necesita una presidenta mujer y otros dicen que no porque México es machista, ¿no? Ok. A todo esto que podría generar un gran cambio, porque nunca hemos tenido una presidenta, entonces ustedes ahí prácticamente están ahí. Pegados. Sí, están ahí como, ¿qué va a salir de todo esto, Claro. no? Y de ahí, ¿qué es lo que se puede resolver? ¿El humano solamente es admirar lo que el mismo humano está eligiendo? O sea, me preguntas si tenemos la capacidad de cambiar algo. Ajá, de cambiar no, me comentas que no. Pero ustedes están esperando a ver los resultados de lo que va a salir de todo Yo creo que en una primera instancia sí. Yo creo que sí podemos cambiar ciertos aspectos, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo creo que cuando llegas a sociología, tienes dos grandes posturas, o eres reformista o eres revolucionario. Ah, ok. ¿El reformista quieres decirme que refuerzas la conducta, algo así? ¿O Sí, refuerzas el comportamiento? sí, vas haciendo ciertos cambios en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, voy a meterme con un político muy amado y muy querido, Andrés Manuel López Obrador. No creo que sea un revolucionario, ¿no? Yo creo que en México no existe la izquierda, ¿no? Y yo creo que en el mundo ya no existe la izquierda casi, Ok. ¿no? Entonces, todos los demás políticos son reformistas. ¿A qué le llamarías tu izquierda? O sea, ¿para ti qué sería válido izquierda? El concepto de izquierda es un concepto que viene del estudio de Hegel. Hegel era el filósofo que estudió Marx, Ah, ok. ¿no? Cuando estudiaban a Hegel, que es como la gran teoría en filosofía, ¿no? En su libro, hay un libro muy complicado que no sé quién lo entienda. Cuando lo lees dices, wow, No, yo creo la que... fenomenología del espíritu. Ok. ¿No? Y todas sus teorías acerca de su postura sobre la dialéctica de los espíritus, ¿no? De que siempre va a haber un espíritu que va a poder controlar a otro y que va a estar por fases, ¿no? Está por 3 fases en Hegel, que sería la negación, la negación de la negación y la aceptación, ¿no? Bueno, es más filosofía. Sí. Pero lo importante aquí es que Marx, cuando lo estudió, no le gustaba, como a muchos que no le gustaron, como a Kierkegaard, todos estos, pero a Marx sí le gustó su postura dialéctica, ¿no? Y él la ocupó en la lucha de clases. Ok. La lucha de clases es que dice que hay 2 grandes luchas de clases que están siempre en constante lucha. Esto hegeliano, ¿no? Y la lucha de clases sería que siempre va a haber burgueses, que son los opresores, y los oprimidos, que serían como los proletarios, los que Ok. trabajan, ¿no? Los que no tienen, los que no son dueños de los medios de producción, Ok. ¿no? En este sentido, me parece que cuando viene esta parte de la izquierda que viene de Hegel y se postró mucho con Marx, ¿no? Y empezaron todas estas revueltas ahí en Alemania, ¿no? Sí existió una parte en donde sí querían revolucionar, sí querían hacer los cambios necesarios para que los medios de producción pasaran a los proletarios y pudiera haber una dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, pero el problema de Marx es que es muy utópico, ¿no? Con respecto a su postura de ver el mundo. Es magnífico, su método es la maravilla. No importa si no te gusta, pero si puedes leer el método de Marx, por ejemplo, que un día te puedas leer El Capital, por lo menos el tomo 1, o previos libros a que puedas leer eso, te das cuenta que explicó muy bien el capitalismo, cómo funcionaba, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, yo creo que como sociólogo, una de mis mayores como cosas que no me gustan de la sociedad
es que no hay las mismas oportunidades para todos, ¿no? Y creo que, como lo dijo este sociólogo Zygmunt Bauman, lo que hizo genial el capitalismo es que todas las mercancías, o sea, todas las cosas que se ocupan tienen un valor de uso y un valor de cambio, ¿no? Y la mercancía más fetichizada, o sea, el que le damos más valor mágico es al dinero. El dinero, sí, el papel. ¿No? Y eso, la verdad es que mis respetos para los que han creado este sistema capitalista, que normalmente son los muertos, que ya están muertos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, son tan poderosos que lo pensaron, lo planearon y lo replanearon tan bien que hoy es muy difícil salirte de esas lógicas capitalistas en donde eres tan libre como hasta donde tu bolsillo te deja, ¿no? Y entonces... Salud, porque ya no nos vamos a salir de esta. Ya no vamos a salir de esta, chicos. Creo que ahí sí una postura más revolucionaria es válida y sí puede hacer cambios, ¿no? Pero la verdad es que unos van a decir no, comunismo en Cuba, el comunismo en Rusia, el comunismo en Venezuela, ¿no? En realidad yo creo, por estudios que he tenido con otros teóricos, es que casi no existió el comunismo y el socialismo se había, Marx lo planteó muy bien, antes de que la sociedad fuera capitalista, ¿no? Hubo otros, por ejemplo, cuando Engels estudió mucho el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Y que te va diciendo que hubo muchas formas de familia, ¿no? Estuvo la familia punulua, estuvo la familia donde había matriarcado, la familia donde había patriarcado, la familia donde todo, o sea, hubo muchos en las sociedades, en el mundo, muchos tipos de sociedades, pero la única en donde pudo gestarse el capitalismo fue en el patriarcado, ¿no? Porque el patriarcado, al momento que había un patriarca, ¿no? Que podía dar sus genes biológicos, que tenían mucha fuerza, ¿no? En ese momento. Creo que Abraham fue el primer patriarca, ¿no? Ahí está en la Biblia. Sí. Y entonces, al momento en que empieza a haber todas estos muchos diferentes sociedades, el patriarcado es la única posibilidad que tuvo de poder mandar la propiedad privada a sus congéneres, ¿no? En el matriarcado no pasaba eso, ¿no? No quiero decir que el capitalismo sea la maravilla y que es lo que nunca vamos a poder salir, pero después, antes de eso existían comunismos primitivos en esas sociedades, ¿no? Y los estudiosos en sociales, sobre todo por Engels, lo conocemos, es que ese comunismo primitivo fueron las primeras sociedades, las primeras bases para lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, Marx decía que cuando tú podías tener el comunismo primitivo y pasar por todas esas etapas hasta llegar al capitalismo, ¿no? Por la Edad Media, ya sabes, todo el feudalismo, todas esas etapas, ¿no? Y cuando llega a la sociedad al capitalismo, y cuando los medios de producción, cuando todo lo podías industrializar como los está apenas haciendo en México, porque todavía no estamos tan industrializados, ¿no? Entonces, cuando apenas nos estamos tecnificando, industrializarnos, y cuando ya haya todas las bases para industrializarse, entonces es posible que puedas pasar al comunismo, ¿no? Y entonces muchos van a decir, pero es que ¿por qué Cuba no es comunista? ¿Y por qué Venezuela? Porque nunca llegaron a esos estadios sociales. Nunca llegaron. O sea, Cuba, de ser un país bananero, que le empezaron a meter y que después fue el prostíbulo de Estados Unidos, ¿no? Y que uno va y dice, pues ve cómo está Cuba porque es comunista. Y de repente dices, claro, porque nunca hubo industrialización, porque no había los recursos y los medios. ¿A eso te refieres que no somos un país de la izquierda? No. Okay. Exactamente, a eso voy, a que realmente los países de izquierda surgen de la revolución, tal vez como lo hizo Rusia en la revolución rusa, en la segunda revolución rusa, ¿no? Okay. Tal vez como lo hizo un poco China con Mao Zedong, un poquito, ¿no? Pero sin embargo, hoy podemos decir que no hay países comunistas, ¿no? Hay países que tienen teorías comunistas, ¿no? Pero que nunca van a llegar porque en términos de Marx nunca se llegó a esos niveles de industrialización. Entonces todo eso que la gente se espanta, que porque es comunista, que porque no existe. Es una ideología de derecha que nada más es para espantar a las personas que no sabemos cómo está teóricamente eso, ok, ¿no? Entonces ya podemos dormir tranquilos. Sí, por supuesto. Bueno. ¿No? O sea, la verdad es que cuando yo creo que el comunismo sí es muy bonito, suele ser muy bonito, y como diría el finado Enrique Dussel, que estudió muy bien eso, siempre y cuando se le ponga la ética de que no matarás a nadie, ¿no? Entonces creo que el comunismo
sí tendrá algo muy genial. Y de verdad Dussel decía cuando estudiaba, a Dussel se estudia mucho para leer sus tesis para hacer leer sus tesis y poder entender después el Capital y todos esos libros muy complicados, ¿no? Y entonces Dussel decía que que Marx, por ejemplo, sí era muy humanista, ¿no? Sí tiene su concepto del hombre muy bien fundamentado, su antropología del hombre está muy bien concretada, su método histórico dialéctico sí es muy maravilloso, o sea, de veras, o sea, si un día queremos conocer cómo funciona nuestro capitalismo, hay que leer Marx, como así queremos ver por qué la religión católica hace lo que hace, hay que leer la Biblia, ¿no? Pues para los que estudian estos sistemas, hay que leer el Capital, ¿no? Sí es muy importante, y entonces creo que sobre esa teoría no existen las izquierdas porque no hay revolucionarios, ¿no? Y cuando veamos la revolución, la verdad es que muchos llevan sociología como diciendo, ya vamos a hablar de la revolución, sí, pero va a haber muertos, ¿no? Y yo creo que ningún sociólogo humanista, ni nadie que sea humanista va a querer tener muertes, ¿no? Sí, claro. Así es. Y más las inocentes, ¿no? Exactamente. Que ni siquiera tienen, como dicen por ahí, van en el entierro, ¿no? Ni por qué, ni para qué. Exactamente. Entonces, es desde ahí. Entonces, yo también creo que desde el área humanista también. De hecho, te iba yo a comentar eso, le iba yo a preguntar, ¿cómo ven los asesinatos, no? O sea, ¿qué opinan de las penas de muerte, todo eso? Yo sé que en México no hay, pero en Estados Unidos es como muy común, ¿no? Y ahí también a veces se les sale de las manos. Claro. Pero regresando al origen de la entrevista, pues me habías comentado que ustedes solamente observan. Al menos los que quieran agarrar una postura. Sí, al menos sí puedes, por ejemplo, te puedes meter a las marchas, ¿no? Y empezar a decir, voy por los derechos de los trabajadores, porque también soy trabajador. Ajá. Y creo que sí es válido como tener esta postura. Pero siempre debes determinar hasta cuándo tu postura como es de sociólogo, o ya te enchalecaste porque las prenociones, y la realidad sí te exige que estés ahí con los que están ayudando a luchar por sus derechos, porque creo que es lo más genuino que podemos hacer, ¿no? Sí. Luchar por nuestros derechos. O sea, tampoco son así como evasivos. No, por supuesto que no. Es su lucha y él que lo arregle, ¿no? No, o sea, solemos hacerlo, solemos engancharnos, porque tal vez somos codependientes los sociólogos, ¿no? Pero definitivamente sí podemos tener esas posturas, pero siempre hay que ir delimitando cuándo dejas de hacer sociología y cuándo ya eres un luchador social, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Qué es un luchador social? Y que... Pues básicamente ¿no? Un luchador social yo lo pondría en esta teoría de la agencia, en donde tú sí tienes la capacidad de poder cambiar lo que sí es cambiable, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado de compañeros sociólogos que entraron a trabajar y empezaron a decir ¿tú cuánto ganas, no? Y empezaron a ver problemas de precarización laboral, es decir, que no había contratos, que no había seguridad social, ¿no? Que no había el derecho a poder afiliarte a una prestación, a un sindicato, ¿no? Y que luches por tus derechos, y entonces se han metido y de repente no, sí, vamos, y luchamos por nuestros derechos, sí es válido, ¿no? Y creo que es la maravilla que en algún momento los sociólogos dejemos de ser tan pasivos, ¿no? Y de ser tan espectadores. Mira, yo te pregunto, ¿alguna vez has escuchado qué hace un sociólogo y dónde andan? No, la verdad me había llamado mucho la atención, pero también tenía yo como tabús, como habíamos comentado, ¿no? Uh-huh. Yo me imaginaba que era como un psicólogo social, o sea, me imaginaba yo pues que experimentaban con la sociedad, cosa que ahorita me estás abriendo un panorama muy diferente. No, eso le toca al psicólogo social, ¿no? Claro. Entonces todos ustedes observan y precisamente dialogan y llegan a una conclusión de por qué la sociedad se mueve, ¿no? Desde la etimología, como dices, desde su origen. Exactamente. Creo que le está impulsando a esta sociedad a querer revolucionar. Exactamente. Y si nos vamos al ejemplo de esto de las injusticias, uh-huh, pues es precisamente vivir de una manera justa, ya no digna, digo justa, ¿no? Entonces es esa parte donde me gusta mucho y me das mucho conocimiento. Yo creo que a cada uno de los que nos están viendo, la cocina de Momo nos está viendo, un besito. Hola. Entonces estoy maravillada por todo lo que nos compartes. Es muchísimo, me llevo mucho. Sí, es mucha información. Sí, claro. No, está genial, ¿no? Porque precisamente no puedo salir tampoco, pero también estoy consciente que soy parte de, que lo que yo aporto también suma. Eso también como que me hace responsable, ¿qué es lo que aporto, no?
Claro. También es algo maravilloso. Yo digo, bueno, mucho en la psicología tenemos como hazte responsable de ti, ¿no? Y al hacerte responsable de ti, te haces responsable de los otros inconscientemente o conscientemente, ¿no? Bien. Pero al hacerte responsable de ti formas esta sociedad. Exactamente. ¿No? Entonces, desde ahí, pues, Bien. creo que vamos bien, vamos trabajando excelente e investigando precisamente el humano, cómo se viene desenvolviendo y cómo es parte de un todo, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Sí, y mira, como sociólogos, lo que estudiamos mucho, por ejemplo, luego yo me meto a Facebook, ¿no? Ahí a chismosear. Voy a tirar. No, porque como sociólogo soy un chismoso profesional, ¿no? O sea, somos una especie de espías. No, yo pensé que solo los psicólogos. No, también los sociólogos somos muy bien, ¿no? Entonces, los sociólogos siempre, como yo con sociólogos siempre ando revisando ahí como, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué viene hoy? Como el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y entonces yo creo que una de las falacias más grandes que muchos sociólogos nos enganchamos a estudiar ¿de veras el pobre es pobre porque quiere? ¿No? Por eso es que se estudian conceptos, por ejemplo, hoy yo he visto como muchos estudios sociológicos actuales y el concepto de pobreza ya quedó rebasado. Ya no está estudiado. En los 60s y en los 70s, antes era el tema básico. El poder y todas estas cosas, las estructuras de poder, todo eso, era muy estudiado. Y ahora sabemos, por ejemplo, que una persona puede ser pobre, una persona puede tener dinero y puede ser pobre de espíritu. Sí. ¿No? Hay esa frase. Eso, sí. Entonces, el concepto de pobreza ya no es tan válido en sociología. Ahora lo que se está estudiando más es como la marginación, ¿no? Porque, por cómo es posible que la sociedad en la que estamos está tan determinada y tan estructurada por la burguesía y no le da las mismas oportunidades a todos y existen exclusión social y cosas así, ¿no? Ahora, yo también quería mencionar algo y es que como la sociología suele ser muy objetiva en sus estudios, no solo la ocupan las personas que quieren cambiar el mundo para el bien, también lo ocupan las personas que quieren acumular riquezas, ¿no? Charros. Entonces, como es una ciencia tal cual como cuando sacan la bomba atómica, ¿no? Ay. Que en su momento era científico, ¿no? Y le metieron mucha mano a los científicos, pero... Sí vio la película. Claro, por supuesto, la Oppenheimer, claro. Me vuela la cabeza. Sí, claro. Los invito a que la vean. Claro, está muy buena. Y entonces... o sea, al final como la postura de Einstein, ¿no? Que tenía esta culpa de decir yo aporté a que alguien hiciera algo así, ¿no? Por ejemplo, en sociología hubo mucho tiempo que se estudiaba mucho lo que hizo Hitler, ¿no? Y toda la escuela de Frankfurt, que era la escuela crítica de donde salió, ocuparon el Marx y Freud, que los estudios freudomarxistas, ¿no? Y donde sale Eric Fromm y todos estos, ¿no? Todas estas oleadas. Se dieron cuenta que la sociedad también puede ocupar la ciencia como la racionalidad. Ahí le llamaron... Sí, para tener marginados ahí, como dicen, ¿no? Medidos, porque si no se nos sale de las manos. Exactamente, pero como la ciencia tiene la capacidad de ser objetiva y que haya posturas en donde dicen, no, yo voy a ocupar la ciencia para esto, y la racionalidad que ocupó Hitler era una racionalidad científica donde tenía determinado cuántos muertos iban a morir en tal día y bajo qué métodos iban a ser los más efectivos para matarlos, ¿no? Y entonces sí se ocupó esta racionalidad y toda la escuela crítica de Marx, de Frankfurt, empezó a decir wow, la ciencia también tiene la capacidad de poder matar de manera planificada, ¿no? Me imagino que ahorita lo que está pasando en las guerras de Rusia contra Ucrania y de Gaza contra Palestina y todo esto, de Palestina contra, ¿cómo se llama? Se fue. de Palestina, bueno, la lucha que está en Palestina, ¿no? La guerra, y contra Israel, ¿no? Y entonces, o sea, sí hay planeaciones muy tecnificadas que están científicas y no solo de ciencias duras, también de ciencias sociales, ¿no? De ver dónde están las sociedades más vulnerables. Porque cuando tú sales a la calle, la ciudad está muy planeada, o sea, el centro y periferia, ¿no? Siempre va a haber marginados, ¿no? Siempre cuando tú te vas de trabajo y vives en la periferia vas a tardarte más, porque las clases que están arriba, ¿no? Los burgueses, siempre van a estar en el centro y van a poder moverse, o se van a aislar de plano en un lugar en donde esté con las mejores adaptaciones climáticas y estructurales, ¿no? Sí. Y vaya, o sea, todo esto como sociólogo lo puedes seguir estudiando a través de todas estas teorías y métodos, ¿no? Y lentes que te pones de la realidad para decir hoy quiero estudiar, porque, o sea, por ejemplo, a mí me gustó mucho Durkheim,
él escribió sobre el suicidio y en su tiempo tuvo debates con los psicólogos, ¿no? Y cuando decían, tú eres psicóloga, sabes que los suicidios son psicológicos, pero los sociólogos también estudiamos el suicidio, porque si una persona se suicida es psicológico, pero si 40,000 personas se están suicidando, ya es algo social. Ya es algo en la sociedad que no está funcionando. Y la sociedad lo toma como un fracaso, ¿no? Por supuesto. Como un fracaso. ¿No? Y Durkheim estudiaba que hay muchos tipos de suicidio, ¿no? El suicidio anómico, que es de no aguantaste por no adaptarte a la estructura, ¿no? Pero hay otros tipos de suicidios. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaban los aviadores japoneses y ya no traían municiones para dispararle, iban y se estrellaban. Y eso también es suicidio, solamente que es otro tipo de suicidio en donde sí es nacionalista y sí es bien visto. Sí, ahí no lo ven como un fracaso social, sino como un héroe. Sí, claro, es como puedes dar la vida por tu país, entonces sí te damos el chance de suicidarte. Y es bien visto moralmente. Sí, qué fuerte. Así es. Qué fuerte, sí. Yo digo que hay una línea muy delgada. Exactamente. No sabemos para dónde. Alejandro González dice, efectivamente, mucha información. Ya sé. Mucha información, la verdad sí me hace muy shogun. Muy feliz por tenerte hoy con nosotros en Cóctel Cognitivo. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Ojalá pueda ser más. Al contrario, que vayamos por más, porque la verdad todo esto nos envuelve, nos interesa. Yo estoy fascinada por este cerebro. Digo, no, más que nada sí nos gustaría que me pasan los nombres de los libros, irlos buscando. Claro. También puede ir leyendo, ir investigando. Y también nos gustaría saber dónde lo encontramos, cómo lo reconocemos, sus redes sociales, su teléfono, si quisiéramos algún... Pues mira, por el momento estoy como planeando, estoy a punto de hacer unos proyectos en donde tenga redes sociales, ¿no? Okay. Ya le puse nombre, ¿no? Perfecto. Se va a llamar La Construcción Social, próximamente lo voy a difundir, voy a hacer material para poder subirlo. Claro. Sí, fíjate, yo tengo terminé sociología hace unos años y llegó la pandemia y fue horrible, ¿no? Y entonces yo, dentro de sobreviviendo, ¿no? Me puse a estudiar a muchas personas que estaban en sociología porque la verdad estamos viviendo unos cambios impresionantes, ¿no? El cambio climático, lo de la pandemia, vaya, o sea, hay muchos cambios que valen la pena. Y yo creo que veo muy pocos sociólogos en redes sociales que estén hablando al respecto, ¿no? Mira, por ejemplo, yo veo a Diego Rusarín, ¿no? Lo sigo, y entonces veo que habla sobre muchos temas, y no es sociólogo. Eso es como que algo muy alarmante, ¿no? Sí. Creo que también, bueno, en nuestra área usted sabe que existe mucho el coach. Claro. O sea, no digo nuestra área, pero se nos topa mucho, topamos mucho con coach, ¿no? Sí. Y ellos se han agarrado mucho del positivismo. Por supuesto. Pero un positivismo también delicado, mal manejado, usted sabe cuánto puede arriesgar al mismo ser y a dañar a una sociedad, ¿no? Ahí estamos simplemente los famosos daños que hay en Estados Unidos, ¿no? Ante las escuelas, ante todo esto. Entonces, es esa parte donde sí tenemos que empezar a diferenciar qué es qué, ¿no? Y que muchas veces, como dices, o sea, si yo puedo hacer algo desde mi trinchera, aportarlo desde lo que tú tienes, que es muchísimo conocimiento, pues adelante. Claro. Lo felicito por esto, porque sí, o sea, no quiero decir que las personas son charlatanes, pero al final yo creo que cada quien sabe desde dónde toma la información y qué es lo que también va a ser benéfico, porque hay gente que realmente luego lo hace desde un punto de morbo, desde un punto de dame likes, dame vistas. Entonces es ese punto que a veces dices, ¿realmente esto aporta algo? Claro. ¿O qué es, no? O nos deja con secuelas. Exactamente, ¿no? Y una mala información puede tener muchas consecuencias negativas, ¿no? Sí. Entonces creo que sí hace falta, fíjate, no porque los sociólogos tengamos la razón, pero creo que nuestra ciencia que estudiamos puede ayudarnos a llegar a esa objetividad y poder abordar los temas de una manera en donde ayuden mucho a quitarnos los prejuicios y por supuesto que debatir, es lo más sano, ¿no? Hacer consensos, tomar todos los puntos de vista. Pero creo que la sociología es muy buena, ¿no? Agarrar un fenómeno social que esté pasando en la actualidad, ¿no? Como tantos que están pasando ahorita, ¿no? Y empezar a tener bases científicas, ¿no? Algunos creen que la sociología no es ciencia y dicen, vaya, qué bueno, está bien. Pero la verdad es que los sociólogos, o sea, sí nos preocupamos mucho porque es posible que no hagamos sociología siendo sociólogos, lo que te decía al principio, ¿no? Entonces sí estamos muy preocupados cada vez que tenemos una postura, estudiarla muy bien,
¿no? Sobre un tema en específico, y entonces decir, creo que la sociología, desde la sociología que yo estoy haciendo, aporta esto. Por supuesto que hay una estructura que te dice que estás haciendo ciencia o no, ¿no? Como lo decía Thomas Kuhn en las revoluciones científicas, ¿no? Sí, claro. O sea, quien te dice que es ciencia, pues son los científicos. Entonces debes pertenecer a un gremio, ¿no? Que te valida por medio de tesis y de todos estos, y después ya hacer libros, y que te valide conceptos que son científicos, por supuesto. También hay una estructura burguesa ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que sí vale mucho la pena, puesto que esta ciencia no por algo se jacta de ser muy buena con sus metodologías, ¿no? Y de siempre estar observando y preguntando, ¿esto es desde mi prejuicio o es desde el lado más científico y objetivo? Y creo que por eso es muy, muy bonita mi carrera, entonces me encanta. Qué bueno, porque yo también pronto lo vamos a tener en las redes sociales, síganlo. Pronto me espero recibir su información y compartirla también por medio de nuestros seguidores y de Cóctel Cognitivo. Un beso enorme a Jules Álvarez Torres, hermosa, un besote enorme. Y pues yo feliz. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. No, el placer es mío. Que se amplíe más su conocimiento, vamos por más y pues le deseo mucho éxito más. Muchas gracias. Y ahorita con su nuevo proyecto. Muchas gracias. Pues adelante, vámonos con todo y esperemos estar ahí. ¿Vale? Gracias. Y gracias a todos los que pues nos un saludo están viendo. a todos, gracias por escucharme. Vemos para la próxima. Bye, Hasta luego, bonita tarde. Bye. Hasta luego.